Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables como usualmente lo hace, el señor David Guerrero y la producción general de este programa siempre poderosa desde Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole sobre, el presidente Donald Trump, que estableció la imposición de aranceles a varios países este lunes en una lista que supuestamente se va a ampliar, y vamos a estar hablando de esto a profundidad en nuestra entrevista de hoy un poco más adelante. Vamos a tener toda la información, todos los detalles al respecto. Mientras tanto, mencionar que la tregua entre Israel y el grupo militante Hamas que controla o gobierna a la franja de Gaza, que estuvieron hablando sobre negociaciones de paz en Qatar durante el fin de semana, durante este periodo no alcanzaron ningún acuerdo, de acuerdo a lo que informa la agencia de noticias AFP. Estas negociaciones se van a retomar durante la semana. Decir que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está en Washington visitando al presidente Donald Trump por tercera vez desde que éste tomó el poder el 20 de enero. Decir que pues estaba esperando, esa era la esperanza, que dieran un anuncio conjunto Benjamin Netanyahu y el presidente de Estados Unidos desde la Casa Blanca acerca de un acuerdo de paz, pero pareciera que en principio no va a ser así. Decir que tanto Hamas como Israel acordaron de manera amplia una tregua de 60 días, cuya en primera etapa incluiría la liberación de la mitad de los rehenes israelíes que tienen todavía los de Hamas, que ya los tienen por 21 meses, ya van a ser 2 años, ¿sí? Sin embargo, todavía permanecen algunos puntos en desacuerdo, donde hay ahí una distancia fundamental, porque jamás continúa insistiendo en la libertad o en su libertad de movimiento a lo largo y ancho de toda la franja de Gaza, ¿sí? Eh, y necesita, jamás dice que necesita más firmes garantías de un cese al fuego permanente, ¿sí? Y por supuesto que Israel todavía no ofrece esas garantías a Hamas, por una razón muy sencilla. Israel no quiere a Hamas. Es que Israel no quiere a Hamas. ¿Sí? Incluso Israel ha insistido, esta guerra no es contra los palestinos, es contra Hamas. Y entonces, Hamas básicamente lo que le está pidiendo a Israel, ya no nos ataques a nosotros.
Pero pues ahí está lo que está pidiendo Israel. E Israel lo pide por una razón muy sencilla. O sea, lo pide por una razón muy sencilla, porque jamás existe para y por qué Israel deje de existir. ¿Sí? La razón de existir de Hamas es la aniquilación de Israel. ¿Sí? Entonces, parece que lo digo con sorna como sarcasmo, pero no. En el fondo, lo que Hamas está pidiendo es, déjame vivir para después seguir yo buscando tu muerte, o al menos deseándola. Y eso es lo que Israel dice, no, pues eso no puede ser. Simplemente no puede ser, porque la razón de ser de Hamas es la eliminación de Israel. Y entonces, pues, Israel siente que la eliminación de Hamas está a la vuelta de la esquina. Por eso es que no quiere acceder a estos términos de Hamas. Y esa es la razón por la cual Hamas está pidiéndolos, justamente. Así es que bueno, ahí lo tiene usted. Decir que habrá que ver de qué manera presiona o influye, cataliza Donald Trump en este asunto. Bien. Mientras tanto, el presidente de Irán, Pezeshkian, acusó a Israel de, previamente a todo el conflicto, tratar de asesinarlo. Esto lo dijo en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, a quien le dijo también que él estaba abierto a recomenzar las negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear de Irán. Sin embargo, cuestionó si acaso Irán pueda volver a confiar en Estados Unidos de nuevo. Recordar que Irán e Israel acordaron un cese al fuego el mes pasado. A lo que se refiere el presidente Pezeshkian de Israel es al actual presidente, a Donald Trump, quien en su primer mandato canceló, eliminó el acuerdo nuclear que tenía Estados Unidos y el grupo de países occidentales con Irán. Recuerde usted que el antecesor de Donald Trump, Barack Obama, intermedió para este acuerdo, histórico acuerdo nuclear con Irán, en el que Irán se comprometía a no hacer armas nucleares. Llega Donald Trump al poder y unilateralmente eliminó este acuerdo diciendo que este acuerdo no funcionaba y básicamente acusó a Israel de no seguir el acuerdo. Pero esto es importante. Donald Trump es el único que se quejó. Recuerde que este acuerdo fue intermediado por Barack Obama, pero fue firmado con la venia de prácticamente todos los países europeos. Nadie tuvo problema con este acuerdo con Irán más que Donald Trump. Y a eso es a lo que se refiere el presidente de Irán, que no sabe si puede volver a... Claro, porque es que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, traicionó a Irán en este acuerdo que ya habían firmado. Y Donald Trump nunca pudo probar y nunca dio pruebas de que Irán estaba rompiendo este acuerdo o violando el acuerdo. Nunca ofreció pruebas. Y ciertamente nadie más fuera de Estados Unidos, nadie más fuera de Donald Trump, nadie más fuera de Donald Trump se quejaba del acuerdo con Irán. Así es que lo tiene usted. Bien, en este terrible situación de las inundaciones en la parte sur central de Texas, en Estados Unidos, hasta ahora, lo hablamos aquí el viernes cuando esta misma hora del viernes eran 13 muertos nada más. Hablábamos de la certeza de que iban a aumentar y bueno, hoy lunes a esta hora
son al menos 100 muertos por estas inundaciones. Decenas todavía permanecen desaparecidos y seguramente están muertos también. ¿Sí? Este era un río apacible, un río muy bonito, muy apacible, que tenía muchas edificaciones, campamentos, etcétera, en sus riberas, en sus orillas. Y ahora se hizo muy conocido el nombre del campamento místico, en inglés Camp Mystic, que es este campamento de verano para niñas cristianas que estaban ahí pasando unos días, específicamente el día del feriado del 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Bueno, este Camp Mystic ya confirmó que al menos 27 de sus niñas y personal, que el personal también son jóvenes adultos, pero muy, muy jóvenes, perecieron. Unas imágenes terribles, unas imágenes francamente desgarradoras. No sé si usted las vio, este campamento que tiene diferentes edificaciones de dormitorios y etcétera, todas quedaron totalmente bajo el agua, completamente bajo el agua. Y bajo el agua corriente, es decir, de río. No nada más es que se inundaron, llevaba corriente. Eh, de tal manera que una vez que el agua comenzó a entrar a estos edificios, ya no había nada que hacer. Aún así, cientos de estos niños o niñas pudieron ser rescatados, afortunadamente. Eh, Obviamente, inmediatamente se ha tratado de politizar este asunto, han empezado a brotar señalamientos de que parte del problema es por los recortes presupuestales de la Casa Blanca, a los esfuerzos de rescate, etcétera. La Casa Blanca calificó estas acusaciones a la administración Trump, sobre todo sobre los recortes del Servicio Meteorológico Nacional, como muy desagradables. Y bueno, era inevitable que fuera a suceder esto y todavía va a seguir sucediendo y de manera más recrudecida. Pero terrible la situación, muy terrible en esa parte del estado de Texas. Bien, la policía de la capital de Kenia, en Nairobi, según reportes, abrió fuego sobre una manifestación que estaba celebrando 35 años desde que hubo un levantamiento prodemocrático. Esta manifestación fue parte de una continua ola de manifestaciones antigubernamentales y las autoridades han estado respondiendo cada vez más brutalmente. Hay que decir que han estado reprimiendo tanto a los manifestantes como a la prensa. El 19 de junio pasado murieron 19 personas y otras cientos quedaron heridas con la policía disparando a los manifestantes. Bueno, en esta terrible noticia que sale de Rusia, Roman Satrovoit, quien fuera el ministro de Transporte de Rusia, murió aparentemente por suicidio dentro de su automóvil con un arma de fuego. Aparentemente, lo que se sabe es que Starovoit acababa de ser despedido de su puesto como ministro por parte de Vladimir Putin ese mismo día por la mañana, o sea, este lunes por la mañana. El gobierno no aclaró
por qué despidió Vladimir Putin a este ministro, pero según reportes de la prensa rusa, este ministro estaba siendo investigado por corrupción y estaría a punto de ser arrestado. Y bueno, se pegó un tiro. Es que lo tiene usted. Apple, la compañía, apeló en contra de la multa por 585 millones de dólares que le impuso la Unión Europea por romper las reglas competitivas de la Unión. La Comisión Europea acusó a este gigante tecnológico estadounidense de impedir que desarrolladores fuera de su sistema Apple pudieran tener acceso a el Apple Store. Obviamente estamos hablando de desarrolladores con productos más económicos que los que Apple tiene ahí. La productora de los iPhone dijo que esta multa que fue determinada en abril va mucho más allá de lo que dicta la ley, dice Apple. Así es que bueno, ahí lo tiene usted. Está haciendo todo lo posible para no pagar. Ahí lo tiene usted. Bien, déjeme informarle que la economía de Alemania, todo parece indicar y cada vez se reafirma más que ya salió de la recesión económica que tuvo durante el 2024 y 2023. Este lunes se dieron algunas cifras de la economía más grande de la Unión Europea, más grande de todo el continente europeo. Decir que el Producto Nacional Bruto de Alemania creció por 0,4% durante el primer trimestre del 2025, que es por supuesto una cifra muy bienvenida, por más pequeña que sea, después de una recesión que duró 2 años. Este lunes se liberó el dato sobre la producción industrial, la cual de manera inesperada subió por 1,2% durante mayo comparado con el mes anterior. Este martes se están esperando mayores cifras económicas, sin embargo, en este caso, se espera que las importaciones y las exportaciones muestren que estas han sido afectadas por nada menos que las amenazas de aranceles. ¿De quién? Del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Decir que esta tregua de 90 días que el presidente de Estados Unidos puso a sus aranceles más altos expiran justamente esta semana, el miércoles. La Unión Europea está activamente negociando con Estados Unidos antes de que llegue esta fecha del 9 de julio. Sin embargo, toda esta incertidumbre comercial afecta principalmente al más comercial, al más exportador de las economías de Europa, que es precisamente Alemania. ¿Sí? Sin embargo, antes de los aranceles y al margen de los aranceles, ya existen algunos problemas estructurales para los grandes productores alemanes. Uno de ellos es el alto precio de la energía, eh, la amplia y grande burocracia que existe y también, por supuesto, los altos costos laborales, ¿sí? Este nuevo gobierno alemán está considerando ofrecer subsidios para las industrias más intensivas en el uso de energía, eh, pero también ha estado prometiendo el reducir la burocracia, pero pues eso se venía repitiendo esas promesas desde gobiernos anteriores y no ha pasado todavía nada.
¿sí? De tal manera que aunque la economía alemana está entregando buenas cifras, todavía no está fuera de peligro, decirlo de esa manera, ¿sí? Bien. Bueno, este lunes, el gobierno de Hong Kong, específicamente el panel de seguridad del gobierno de Hong Kong, comenzó a debatir una propuesta que restringe más los ahora derechos de visita que tienen los presos que son presos por crímenes a la seguridad nacional. Estamos hablando de imponerle castigos a alguien que ya está en prisión, es decir, castigar más a alguien que ya fue condenado, es decir, castigado. Eso es lo que estamos hablando aquí, ¿sí? O sea, literalmente estamos hablando de aumentarle la pena dentro de prisión a alguien que ya está en prisión. De eso es lo que estamos hablando aquí, ¿ok? Esta propuesta, que de nuevo, el panel de seguridad del gobierno está estudiando, sugiere, pide, propone, ¿sí? Que los guardias de la prisión deben de tener la capacidad de limitar o prohibir por completo las visitas a estos presos que están presos por crímenes de seguridad nacional. Y ahorita vamos a ver qué es un crimen de seguridad nacional, ¿eh? Y entonces estos guardias deberían de tener, según esta propuesta, la libertad, ellos sí, la libertad de negarle la visita a estos presos por parte de religiosos, sacerdotes, por ejemplo, ¿sí? E incluso, por supuesto, hasta de sus abogados. No te puede visitar tu abogado, punto, se acabó, ¿sí? Y en general, cualquier otra figura, que puede ser el abogado, puede ser un religioso, puede ser la esposa, quien sea, que sea sospechoso de usar ayuda humanitaria como pretexto para fomentar la resistencia. Esta propuesta también contempla que aquellos que están presos, pero esperando un juicio, no puedan asistir a los comedores dentro de la prisión portando sus propias ropas, ni tampoco pueden comer comida que no sea exclusivamente la que se sirve en prisión. Es decir, no le pueden llevar comida a sus parientes o su gente querida. ¿Sí? Estamos hablando de gente que ya está en la cárcel, ¿eh? Como usted sabe, las autoridades de Hong Kong arremetieron de manera muy poderosa en contra de la disidencia desde el 2020, cuando las autoridades locales de Hong Kong adoptaron y presentaron su ley de seguridad nacional después de las grandes protestas prodemocráticas que se dieron en Hong Kong a principios de esta década. ¿Sí? Desde entonces, prácticamente todos los activistas importantes pro democracia de Hong Kong están o tras las rejas o en el exilio. Sin embargo, esto no es suficiente claramente para las autoridades de Hong Kong porque ahora el gobierno quiere demostrarle no, no a otros activistas pro democracia. No, no quieren establecer un ejemplo para alguien que lo esté pensando. No.
quieren demostrarle al gobierno central de Beijing que permanecen ellos en Hong Kong vigilantes en su trabajo. Eso es lo que están pretendiendo hacer, básicamente. ¿Sí? Hay que decir que en una declaración para marcar el aniversario de la Ley Nacional de Seguridad, que fue el 30 de junio, el gobierno de Hong Kong prometió un compromiso continuo y sin final con esta legislación. Y bueno, o sea, de aquí de lo que se trata es que los que ya están en prisión sigan aumentándosele el castigo. Es decir, te mandé 10 años a la cárcel, bueno, pues vas a pasar 10 peores años todavía. Pero el punto más amplio de esto es el miedo que al final del día tienen las autoridades de Hong Kong, que viene desde el gobierno de Beijing, desde el gobierno de China, el miedo que tiene, o sea, cuán ilegítimos no pueden sentirse que tienen que hacer lo que están haciendo. Lo peor que puedes hacerle al gobierno de Hong Kong o al gobierno de China es pedir democracia de la manera que sea. Olvidémonos de una manera amplia y violenta. No, 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 de ninguna manera. Tanto miedo tienen a la propagación de la idea de libertad y de democracia que tienen que hacer lo que están haciendo. Así de completa y absolutamente ilegítimos se sienten. Terrible, terrible. Por supuesto, si el gobierno siente este miedo, imagínese qué sentirán los ciudadanos, ¿no? Pero ahí lo tiene usted. Aumentar el castigo a quien ya está castigado. Bien. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Es mejor evitar un choque. Unos segundos de cortesía evitarán atrasos y el estrés. Por eso, Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, el presidente Donald Trump tenía como fecha límite, mire, yo voy a decir así, una fecha límite este 9 de julio, y me van a disculpar, pero es tanto embrollo. O sea, estamos manejando aquí, es demasiado para mí, yo ya no tengo la capacidad mental, pero estamos manejando toda una serie de fechas con toda una serie de cantidades de aranceles y encima estos que sí, sí, que sí, no, y luego que sí esta fecha y luego que la otra. Y bueno, lo último que se anunció este lunes es nuevos aranceles para 14 países, ¿sí? Que van a empezar a entrar en vigor el 1 de agosto. No anote la fecha con sangre ni en piedra, porque usted sabe que con Donald Trump, pero bueno, el presidente Donald Trump anunció nuevos aranceles con Japón, que es uno de sus principales socios comerciales, Corea del Sur, que es otro de sus principales socios comerciales, también Malasia, Kazajstán, Sudáfrica, Laos, Myanmar, Tunisia, Bosnia y Herzegovina,
Indonesia, Bangladesh, Serbia, Camboya y Tailandia. Después firmó otro decreto con el que se retrasa la fecha para lo que le llama los aranceles recíprocos, que esos son otros totalmente diferentes, ¿sí? No me pida a mí que yo se los explique porque le digo yo, francamente que yo hasta dejé de poner atención porque yo ya me confundí todo absolutamente, pero vamos a pedirle a nuestro analista del día de hoy, que regresa con nosotros, Sergio Larte. Él está actualmente como economista principal de Bladex y académico en economía, que está con nosotros. Gracias que estás con nosotros de nuevo, Sergio. Alberto, no, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes de CRC. Gracias. ¿Qué es lo que cambia qué es lo que hay de nuevo con respecto a lo que ya se conoce? ¿Cuál es la noticia real del día de hoy a este respecto? Mira, yo creo que hay varias noticias. La primera es un poco lo que tú acabas de introducir y es que hay tanta confusión, nadie sabe realmente qué está pasando y ya parece claro que lo que está haciendo Donald Trump es utilizar los aranceles para negociaciones varias. Entonces, hay algo que no le gusta, te pongo arancel. No me gusta cómo te levantaste hoy por la mañana, te pongo arancel, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que cada vez sea menos relevante la noticia de los aranceles respecto a los activos en general. Mientras que en abril, cuando anunció los aranceles recíprocos, el S&P, por ejemplo, el Standard Poor's cayó cerca de 3%, hoy cayó 0,5 y con ganas de no caer, básicamente, porque la gente no lo entiende. La segunda parte, que me Déjame nada parece, más, ajá, déjame aclarar aquí, déjame refresco la página porque no vaya a ser que no esté refrescada, pero lo último que registraron las bolsas de Estados Unidos allá en Nueva York, el Dow Jones quedó con una caída de todas de casi un punto porcentual, el Dow Jones de 0,94%, el Standard Poor's 500 de 0,79 y el Nasdaq de 0,92. o sea, es decir, sí, cayeron, nadie dice que no, Pero pero no mucho, no mucho, si no. te acuerdas, alcanzó a caer 19%, no, 29% o algo de ese estilo, desde los aranceles recíprocos en varios días, se recuperó más que se recuperó y ahora cae un poquitito. Una volatilidad normal, digamos, es lo de hoy. Eso es una de las cosas bien, bien relevantes y es que no, realmente nadie sabe cómo van a terminar los aranceles. La segunda parte es que hay tanta confusión que 25%, que 37%, que 40%, que 10%, que las pobres personas que les toca realmente cobrar los aranceles en Estados Unidos están metidas en un embrollo muy grande y por eso le tocó decir, listo, el 9 de julio ya va a estar, pero nada más se va a instalar hasta el 1 de agosto. Eso junto con que se le metió entre el medio la guerra de Israel e Irán, la Beautiful Bill, ¿cierto? Y, El y no presupuesto. ha tenido tiempo para negociar de alguna manera todos los aranceles recíprocos. Entonces, cada vez se consolida más esta idea de él está tratando de llamar a ganancias gigantescas con logros pequeños, digamos, porque con sus grandes socios, que son Canadá, que son México, ellos sí tengo que negociar porque ahí sí ya no puedo de alguna manera ponerme como muy bravito, ¿cierto? Mm. Entonces lo que está sucediendo es que está tratando de poner China, con China tampoco ha podido, entonces está tratando de poner algunos aranceles, lo de Japón, lo de Corea del Sur es importante, pero entonces después dicen, no, lo pongo hasta el 1 de agosto para que hablemos y Marco Rubio va a ir a Asia en estos días a negociar. Entonces lo más probable es que todo esto se disminuya y los que terminen pagando el pato son Laos, por ejemplo, que Laos no alcanza a ser ni siquiera el 0,5% o menos de las importaciones de Estados Unidos, pero como ellos no tienen que negociar, entonces ahí sí se les pone los aranceles y termina siendo supremamente desigual y repartiéndose el comercio internacional entre muy pocos, eh,
intentando no, haciendo más ricos a los más ricos y más pobres a los más pobres. Pero, Sergio, una pregunta. Él habla, Donald Trump dice, te voy a establecer aranceles. Sí, o sea, no, déjame lo digo al revés. Él dice, hagamos un acuerdo comercial o te establezco aranceles. Eso es o porque no quieres acordar comercialmente conmigo, te establezco aranceles. Pero pregunta, ese famoso acuerdo comercial que él quiere llegar con todos y cada uno de los países, al final es, te voy a establecer aranceles, menos de los que te voy a amenazar, con los que te amenazo, pero sin embargo el acuerdo incluye que yo te voy a poner aranceles a ti. ¿Qué no? Sí, excepto si yo tengo poder de negociación. Entonces volvemos a los países grandes. Ni China, con China no se ha podido, con México no se ha podido, con Canadá pelean y se reconcilian. Con Latinoamérica en general ha sido supremamente benévolo después de todo el ruido que hubo. De hecho, ya ha venido a Centroamérica 3 veces delegaciones de Estados Unidos a negociar, porque al final yo lo que creo es que él, si estamos pensando que él no tiene un plan, creo que yo sí creo que tiene un plan, no, 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 no. El problema es el cómo lo está haciendo, pero yo lo que creo es que lo que quiere es ganar poder de mercado en las economías que necesita, ganar poder de mercado en las mercancías que él necesita y hacer que la distancia entre países ricos y países pobres se avance muchísimo más para lograr tener muchísimo más poder en el comercio internacional que antes. Eso es bien importante en la medida adicional que el dólar, y no nos olvidemos de eso, el dólar se está debilitando, ayudando a que las importaciones se hagan un poquitico menos costosas, ayudando a que la deuda disminuya, digamos, en niveles un poco más adecuados. Y entonces él lo que está tratando es de generar toda esta estrategia para lograr ganar poder de mercado, ser el país más importante de todos con el poderío del dólar siempre. Entonces, ojo que no, ya estamos entendiendo la estrategia de Donald Trump. Es la de siempre, es ganar mercado donde más pueda. Y lo que sí sucedía es que el dólar estaba demasiado fuerte y el único palo en la rueda que tiene en este momento es el director de la Fed, que es Jerome Powell, porque no le baja las tasas de interés para que él no se pueda endeudar más. Entonces, ahora lo que vemos es que cualquier cosa manda a decir que Powell tiene que renunciar. Mm. Entonces, de nuevo, creo que lo de los aranceles es la noticia, pero la noticia más que eso es que ya estamos entendiendo un poco del esquema que él está haciendo de manera muy desordenada, pero el esquema que está haciendo y que el último bien es ganar poder de mercado, debilitar un poco el dólar y obligar a la Fed a bajar las tasas de interés para lograr endeudarse más y poder gastar de manera muy importante en Estados Unidos. Ok, eso me parece lo que está haciendo. ¿Lo está logrando? Uno, lo está logrando y dos, lo necesitaba Estados Unidos. Estados Unidos ya era la economía más grande del mundo por mucho. No había ninguna economía que consumiera más que la de Estados Unidos. O sea, ya era grande desde todos los puntos de vista. Sí, mira, yo creo que lo está logrando parcialmente, con unos costos muy importantes porque ya la economía de Estados Unidos está comenzando a sufrir. Y yo sí creo que él está obsesionado por reindustrializar Estados Unidos. Entonces, sí, efectivamente, Estados Unidos es la economía más grande porque es la economía más grande que exporta y produce servicios. Pero la producción de bienes había perdido muchísima cantidad, muchísimo share de mercado, muchísimo poder de mercado. Entonces, él quiere no solo producir los servicios, pero también producir los bienes, a eso de volver a los ochentas. No nos estamos acordando que la economía de servicios es lo que más valor agregado genera, pero él dice, no, yo ya eso lo tengo, además de que no lo está teniendo porque está, a ver, Estados Unidos era la economía más grande porque era la que producía mayor educación, las mejores universidades, mejor turismo,
recibía más gente, tenía dividendo de migración y todo eso lo está destruyendo tratando de cambiarse hacia un emprendimiento más industrial que se supone que genera más empleo. Entonces, eso le puede salir muy caro, pero lo cierto es que en este momento se está tratando de ir hacia la industrialización y él supone que los servicios van a seguir ahí porque pues es que es Estados Unidos. Y no es simplemente que la gente sí decide. Hoy Navratilova diciendo yo no me hubiera ido a Estados Unidos, yo me hubiera quedado por allá. Y en general muchos profesores yéndose hacia Europa porque allá los tratan mejor que quedándose en Estados Unidos. Ahí es donde les puede salir muy costoso a Estados Unidos porque le puede salir lo comido por lo servido, ni una cosa ni la otra, pero eso es de largo plazo. Aclarar que cuando tú dices industrialización, que quieres regresar a la industrialización de Estados Unidos, nos referimos más bien a la manufactura, para ser un país de A lo manufactura, mano, porque así es. industrializada, vuelvo a lo mismo, ya era la economía más industrializada, más moderna, más etcétera del mundo, ¿no? Simplemente lo que pasa que no es muy manufacturera de la misma manera que Alemania lo es, por ejemplo. Eso más que la nueva manufactura es el high tech, ¿no? La gran tecnología. Entonces, producir chips, No se construyen los iPhones, pero se diseñan pero se diseñan, él quiere diseñarlos y producirlos y y producir. hacer cosas aeroespaciales. Ahí es donde está peleando, pero con el que tendría que estar peleando es con China, que todos pensamos que iba hacia allá, ya no, ya lo que está haciendo es hagámonos pasito y miremos a ver cómo de nuevo las grandes economías, los grandes productores se quedan con una tajada mucho más grande y dejamos a los no, hecho, el índice de desigualdad, el índice de Gini del mundo seguramente se va a aumentar precisamente por todas estas políticas, por lo menos en el corto plazo, porque los países pequeños no tienen capacidad de negociar, mientras que los países grandes sí. Ahora, vamos a suponer que la política esta de Donald Trump es tremendamente exitosa en el sentido de que se acumulan, hacen fila las empresas para establecer plantas manufactureras productoras en Estados Unidos. ¿Puede Estados Unidos volver a ser un país de manufactura otra vez? Sí puede, pero tiene que bajar los salarios, tiene que volverse un país de universidades técnicas, tiene que aumentar migración, mejor dicho, tiene que cambiar la estructura de la economía totalmente, si no va a ser imposible, ya han hecho una cantidad de cálculos, Entonces un no puede, iPhone se puede Sergio. volver por tres, Entonces no puede. no puede. No puede, a menos que quiera empobrecer algunos estados y enriquecer otros, pero eso no lo van a dejar hacer. Entonces sí, es simplemente, es lo que yo creo que quiere es tener ganancias de corto plazo para decir que él está haciendo, deja ya eso tranquilo, negocia de alguna manera aranceles con la gente que sí tiene que negociar aranceles, que son sus grandes socios comerciales, eh, permite el friendshoring de alguna manera y de nuevo hace que la inequidad sea muchísimo más grande porque es que resulta que África se le está creciendo, Asia se le está creciendo y nosotros en Centroamérica, el Caribe y Suramérica de todas maneras siempre estamos viendo hacia el norte. Entonces lo que quiere es capitalizar eso. Yo creo que va a haber mucha inversión en los países cercanos a Estados Unidos y evitar que China siga ganando share de mercado de alguna manera. Pero vamos a ver qué logra. Pregunta, ¿acaso esto no beneficia en algún sentido también a China en el sentido de que el que se está convirtiendo en el niño feo del barrio es Estados Unidos y los países están fluyendo hacia China? Pues mira, yo creo que la teoría del complot acá, si bien parece de película, yo creo que es bien importante, pero yo no creo que Donald Trump no entienda que eso es lo que está pasando. Yo no creo que Donald Trump sea y adicionalmente la gente que lo rodea, sea tan miope. Yo creo que eso es un poco
el plan de alguna manera, y entonces ya como tú me estabas ganando tanto share de mercado de los chinos, entonces, ok, yo te voy a dejar tranquilo, pero espérate y más bien dividámonos la torta de alguna manera. Yo sinceramente creo que ese es el plan. El plan, él llegó con toda diciendo yo los voy a acabar, se dio cuenta que no podía, entonces hizo su llamada y dijo está bien. Entonces más bien dividamos la torta y sigamos todos tranquilos, digamos. Yo creo que allá es donde vamos a llegar. Y ojo con Rusia, ojo con China, ojo con, bueno, Estados Unidos y el gran perdedor acá puede ser Europa, que es el que está en el sándwich, digamos. Por lo pronto, de manera rápida, ¿cuál es la situación arancelaria de Estados Unidos con América Latina? Es lo mejor que puede estar en este momento. Como el artículo que estaba leyendo hoy decía, esto es hasta las 4:30 de la tarde, no sabemos después, pero, Exacto. pero a hoy nosotros somos la región que menos aranceles tiene con Estados Unidos. Tenemos unas ventajas competitivas y geopolíticas muy importantes de cara a las exportaciones hacia Estados Unidos. Si tú ves, los grandes aranceles se les están poniendo a Asia, que son grandes competidores de nosotros. Por ejemplo, para Costa Rica, en plásticos, en cosas farmacéuticas, para Honduras, para Colombia, en el café, para Colombia y otras regiones en los textiles. En este momento creo que nosotros deberíamos estar en un plan bien agresivo porque tenemos toda la opción de tornarnos, digamos, hacia las exportaciones hacia Estados Unidos porque somos los que menos aranceles tenemos. Bueno, pues Sergio Olarte, economista principal de Bladex y académico en macroeconomía, te agradezco muchísimo tu buena voluntad de charlar con nosotros, como siempre, Sergio. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta la próxima. Y bueno, siendo lunes, vamos a terminar hablando de bienes raíces con nuestro analista experto en la materia, que es Eugenio Díaz. Hola, Eugenio. Alberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Saludos hoy lunes a ti y a todo tu auditorio. Y bien, en esta cápsula del mercado inmobiliario y los bienes raíces, estimado Alberto y señores del auditorio, quiero comentarles sobre el sector vivienda en Costa Rica que requiere más acciones de vivienda. En una radiografía de este sector vivienda, donde tenemos un gran déficit habitacional, Alberto, y pese a que se mantiene estable en los últimos años, hace falta más acciones de vivienda. En Costa Rica, los costarricenses viven una situación de grandes contrastes con respecto al desarrollo del mercado residencial. Hubo un informe de balance y tendencias del sector vivienda presentado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, el CEFIA, y la Universidad de Costa Rica hace algunos, pues tal vez ya meses. Pero es importante comentar, Alberto, que siguen faltando acciones de vivienda porque los desarrolladores, a pesar de que han estado cada vez construyendo más y más con esa recuperación ya que llevamos de 4 años a raíz de que se detuvo toda la construcción en tiempos de aquella famosa pandemia, pues es importante decir que hay muchos desarrollos habitacionales, hay muchos desarrollos en las diferentes provincias, pero al analizar los precios de la oferta actual de este mercado inmobiliario, se refleja que casi el 90% de las soluciones de vivienda están diseñadas para satisfacer solo el 30% de los hogares que tienen posibilidad. Es decir, la gran mayoría se queda sin una opción real y accesible para poder adquirir una vivienda. Eso lo detalla este escrito, pero entre sus hallazgos además se muestra una estabilidad relativa en los principales indicadores macroeconómicos del país, Alberto, porque hablando en lo que a mí me corresponde, que es el sector inmobiliario, bueno, pues no se da abasto sobre todo para las personas con menores recursos. Estos señores que tienen los menores recursos en Costa Rica y la entrega de bonos de vivienda de parte de las autoridades, resulta que se da
cada vez viene avanzando menos y se da menos posibilidad a estas familias de poder contar con un hogar seguro. Y es que los bonos de vivienda que entrega el gobierno fueron disminuyendo. En el 2021 se entregaron 11.428 bonos de vivienda para las personas más necesitadas y luego en el 2022 se reportaron solamente 8.369 de estos bonos. 2023, 8.222 y así ha venido bajando el promedio. Así es que es importante decir que los desarrolladores de vivienda, para ellos es difícil construir viviendas de interés social o viviendas para los de menos recursos. ¿Por qué razón? Porque la tierra en Costa Rica es alta de valor, es alta de precio. Y para un desarrollador hacer una acción de vivienda lo más económico posible al comprar una tierra relativamente en un precio alto, pues se les complica mucho. Y esto nos ha llevado al transcurso de los años, estimado Alberto, a que cada vez se deja menos protegido los hogares que tienen menos recursos para comprar viviendas. Es decir, ellos voltean y ven viviendas para otro mercado y no tienen la posibilidad de poder adquirir viviendas para su nivel de ingresos o su factor socioeconómico. Todo esto se los digo, estimados redescuchas, porque el panorama real que necesitamos en Costa Rica de una vivienda digna para las personas más vulnerables, estamos por miles y miles y miles de unidades abajo de lo que se ocupan. Por ejemplo, una cuarta parte de las personas que han tenido estas viviendas pudieron haberlo hecho tal vez con un bono familiar de vivienda, pero cada año se dan menos. Entonces cada vez se complica más a las personas que tengan estas posibilidades poder tener acceso a una vivienda digna. Eso es lo que está pasando en Costa Rica. Ese es el déficit que tenemos actualmente hablando en el sector habitacional dentro del magno sector inmobiliario. Así es que este informe pues analiza una oferta que el mercado de vivienda agrupado por hogares, por tipo de capacidad, pues nos da la conclusión que relativamente casi el 90% de las soluciones habitacionales que ofrece el mercado de vivienda en el país están pensados solamente para el 30% de la población. Es decir, un 70% de la población, estimado Alberto, pues no tiene posibilidad o oportunidad de acceder a una vivienda propia. Eso es lo que estamos viviendo actualmente en Costa Rica, sin dejar de lado que está muy dinámico el mercado y esas acciones de vivienda que hay, bueno, pues se están moviendo muy bien. Claro, fíjate qué interesante lo que expones porque efectivamente un fenómeno que ahora estoy reflexionando que existe aquí en San José, Costa Rica, a diferencia de lo que sucede en otras ciudades de América Latina, es que mientras que hay grandes barrios muy amplios de casas populares, o sea, hay barrios muy amplios de casas populares, pero son casas unifamiliares populares. Lo que no hay en San José son condominios horizontales de casas populares que sí hay en cualquier otra ciudad de América Latina. Aquí no, claramente no hay de esos terrenos, que es lo que tú estás diciendo, de un desarrollador que diga, aquí me voy a construir 600 casas populares. Eso no hay aquí en San José. No lo hay, es un déficit que tenemos y tampoco hay, hubo en algunos años, hoy actualmente no hay eso que le llamamos multifamiliares, que son condominios verticales, Sí. muchos apartamentos de un tamaño regular o pequeño, en precios accesibles tampoco lo hay, porque precisamente los precios de la tierra es difícil para los desarrolladores. Y bueno, un drama. Eugenio, ¿tu programa? Tengo el gusto de conducir el programa Club Inmobiliario Radio por esta estación CRC 89.1 todos los sábados de 1 a 2 de la tarde. Los invito, Alberto, a ti y a todo tu auditorio a escucharnos los sábados de 1 a 2, donde analizamos las tendencias y todo lo relacionado al sector inmobiliario, tanto nacional como internacional. Bueno, pues muchas gracias, Eugenio Díaz, como cada lunes. Con mucho gusto, que tengan todos ustedes una feliz tarde. Igualmente para ti. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.